pasa aquí? Bueno, voy a permitirme tomar la palabra y no llevarme mucho tiempo. Eh, voy a hacer algunas precisiones a, a cosas que quedaron sueltas o se articularon entre una y otra pregunta. La primera cuestión y fundamental es que lo que se está buscando es el fortalecimiento de la figura del ATP, pero no dejarlos solos. ¿Qué quiere decir eso? Que se está situando la función y el sujeto, no solo la función, también el sujeto, pero como ustedes pueden ver aquí, hay representación de ciertos compromisos que se tienen que hacer para que ustedes tengan las condiciones para hacer lo que se está pidiendo o planteando en el documento. ¿Qué quiere decir con eso? Las cuestiones administrativas, desde desmontar toda esa carga, que si bien muchas veces va al director o al supervisor, muchas veces recae en ustedes. No abundo más en eso, ya lo dijo el doctor Enrique Cuyo, también el doctor Mario. No estamos centrando en el aire las cosas. Mientras colocamos y fortalecemos la figura del ATP, una figura histórica, al mismo tiempo la autoridad educativa en sus diferentes áreas va a desmontar, está desmontando, está trabajando en las diferentes condiciones que aquí ya se plantearon. Yo lo que estoy haciendo es vincularlas, ¿sí? No es una cosa y ustedes solos o ustedes solas. Es una primera instancia. Dos, sí tenemos una idea de las condiciones en las cuales trabaja la figura del ATP, idea histórica en la cual ha venido desempeñándose, las diferentes figuras, las diferentes transformaciones, en qué se ha dado más énfasis en algunas políticas, en cuáles otras. Y la tenemos por dos razones, porque como pueden ver en esta mesa y parte del equipo también que se está trabajando, que está en la parte de abajo de la mesa del auditorio, hay una visión de conjunto de los niveles educativos, ¿sí? Y además, no es la visión de conjunto, solo eso, también hay una relación con directores, supervisores, maestras, y también figuras como coordinadores o directores operativos, entre otros, porque aquí lo que va a cambiar es todo, ¿sí? Para que puedan los colectivos docentes, para que puedan las directoras, los directores, y hoy en este caso los ATPs, todo eso tiene que transformarse, y como mencionó el doctor Chávez, en eso hay compromisos y hay acciones concretas que él acaba de mencionar, ¿sí? Pero que también va de parte del doctor Enrique Q y también irá del parte del jurídico, etcétera. Es una visión de conjunto y es una acción de conjunto. Sí, unas cosas tienen su propia complejidad. Y todo esto lo menciono porque, bueno, ustedes están planteando esto, pero para llegar a esto necesitamos un montón de cosas. En realidad hay 4 meses de trabajo que se tienen las nuevas autoridades en la Ciudad de México. Y vamos rápido, pero vamos juntos, ¿sí? Lo sencillo, lo tradicional es, por aquello de la planeación y el gran plan, pues, se escribe desde el escritorio. Me gusta mucho la frase o la idea esta, se manda por ventanilla y ahí se distribuye para todas y todos y a quien le llegue, porque también hemos visto que no les llega a todas y todos, ¿sí? O hasta donde se quiere. Eso también se está trabajando. Y ahí va la línea. No. La forma de trabajo es esta. De abajo hacia arriba. Lleva otros procesos, porque no es de línea que se tire la línea, es que vamos construyendo. Y eso requiere otra idea del tiempo, otra idea de la construcción de los procesos, ¿sí? Con este punto lo que quiero decir es, sí vamos en el fortalecimiento del ATP como la resignificación y el otro sentido de los consejos técnicos, pero todo es una visión de conjunto y articulada. Dos, algunas cosas puntuales. Se planteaba hace un momento sobre cómo vamos a tener idea de si los estudiantes aprenden y cuál es su representación institucional, formal de eso.
Eso hay que problematizarlo, no solamente dar una alternativa, hay que problematizarlo primero, es decir, tenemos que construir una alternativa o una perspectiva, perdón, de evaluación diferente, que es la que propone el plan de estudios o la nueva escuela mexicana que de ahí se deriva, de carácter formativo. Como se explica en el documento, si hay una representación numérica o de otra naturaleza, pero esa representación numérica es una decisión de las maestras y los maestros a partir de la deliberación y un juicio de valor propio, ¿sí?, de la formación, de la evaluación formativa. El punto es que también tenemos que cambiar los indicadores. Perdón, voy a usar el discurso tradicional de la década de los 90 para acá. Hay que pensar el mejoramiento del desarrollo de las y los estudiantes, que incluye el aprendizaje, desde otros indicadores que ya no sean indicadores de calidad, porque ese discurso de los indicadores de calidad implica reprobación, deserción, que tratan de representar ciertos fenómenos reales. ¿Cómo pensamos esos fenómenos reales de que las y los estudiantes, por razones diversas, dejan la escuela? O el sistema los expulsa, yo diría también, ¿sí? Los indicadores, estos famosos indicadores de calidad, que hay que ir del lado también de lo de la calidad, se centran en un número y se centran en un resultado, pero no se centran en las condiciones concretas de vida de los estudiantes. Ya no se diga de las maestras y los maestros, ¿sí?, que trabajan con las estudiantes. ¿Por qué se va una niña o un niño? Pues es una complejidad de situaciones que ese indicador no lo da, ¿sí? La idea no es tener una perspectiva y un reflejo de la realidad. Claro que hay que tenerla. Lo que hay que hacer es cambiar la forma en que tenemos hoy día de esos indicadores. Hay que hacerlos más complejos, en términos de género, en términos de exclusión, ¿sí?, en términos de desigualdad. Los indicadores son fríos y no dicen nada, pero en la realidad esas cosas están jugando y esos vienen en el plan de estudios, ¿sí? Y esas cosas también hay que pensarlas en conjunto, cómo funcionan y se juegan en las escuelas. Son parte de. 2, el ATP. ¿Cómo le vamos a hacer, digo en conjunto, cómo le vamos a hacer que si tenemos un número específico de ATPs y el territorio es más amplio, con escuelas diseminadas por diferentes territorios que no son lo mismo, como decía muy bien aquí, no es lo mismo Magdalena Contreras que Iztapalapa, no es lo mismo las zonas que tienen rurales o que tienen espacios rurales, zonas rurales de las alcaldías, que las que son zonas industriales. Ahí se juegan otras cosas, esa diversidad es, ¿sí?, la forma de ver a las niñas, a las maestras en las zonas industriales, por factores culturales, entre otros, son diferentes que en las zonas rurales o semirurales. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Y estamos trabajando una estrategia de no situar solamente a los ATPs como figuras en un lugar, en un espacio. No mirar la función solamente, sino el territorio. Pensar a los ATPs, y voy a recordar lo que dije hace rato, con las condiciones que está trabajando la autoridad educativa, pensar al ATP como un sujeto itinerante dentro de la zona escolar, ¿sí? Porque ellos conocen, tienen una visión, los ATP, ustedes tienen una visión también territorial de las escuelas, ¿sí? No importa qué tipo de ATP tengamos históricamente, tienen una visión no solo del colectivo, no solo de la escuela, sino del conjunto de escuelas de la zona. Esa visión territorial hay que recuperarla, ¿sí? Eso es algo que estamos trabajando y seguiremos trabajando. 3, sobre el programa sintético. Definitivamente, el programa de estudios no tiene razón de ser de que el profesor o la profesora tenga que cubrir todos los contenidos planteados en el programa sintético. Eso es antipedagógico, ¿sí? No se puede.
que todos los contenidos, porque parecería ser que todos los contenidos se amoldan a todos los niños en su diversidad, estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. No, la realidad, el contexto, el territorio, le da al profesor y a la profesora elementos, además de sus saberes docentes, de sus experiencias, y al ATP, elementos para trabajar los conocimientos y saberes que están envueltos en esos contenidos. El contenido son conocimientos, saberes, claro, ya, habilidades, etcétera, para no extenderme, pues, ¿sí? No se puede, no es la idea, no está planteado así en el plan de estudios en la nueva escuela mexicana, que el programa sintético se tenga que cumplir de pe a pa, y hay que decirlo también, se planteó y se ha pensado y se ha dicho que de eso debería de ser así. No debe ser así. Hay que asumirlo, de que el programa sintético no es una cosa que se tenga que cubrir de cabalidad, ni de la misma forma, además, aunque impliquen contenidos nacionales, pues el tema del agua no se vive en Tabasco igual que se vive en Iztapalapa, que se vive en Nuevo León, así de sencillo, ¿sí? Y ahí viene la segunda pregunta, ¿qué es el analítico? El analítico es la construcción, no solo didáctica, porque me preocupa mucho que solo que se piense que es didáctica. La maestra y el maestro pueden aportar contenidos nuevos no previstos en el sintético al currículum nacional. Que quede claro. ¿Cómo lo hace? Desde recuperando sus saberes, recuperando sus experiencias, sus saberes docentes, ¿sí? Y eso lo puede hacer, y es lo que estamos impulsando en esta asamblea, que se haga con el asesor técnico pedagógico, porque no solo los profesores y las profesoras tienen saberes y vivencias y experiencias, también el ATP, y aquí se puso sobre la mesa, hay un reconocimiento de esos saberes y experiencias docentes, pero también el asesor técnico pedagógico. Trabajar el tema del agua no es trabajar los elementos que la constituyen, líquido, sólido, gaseoso, o las fases, como es en otro lado. También es problematizarla en el contexto, ¿sí? Problematizarla en términos sociales. ¿Por qué hay zonas del país donde las mujeres son las que cargan el agua, los botes del agua o las cubetas de agua? ¿Qué nos dice eso de la desigualdad? ¿Qué nos dice el problema de la mercantilización del agua en las botellitas? ¿Sí? ¿Qué nos dice de la falta de agua, por ejemplo, en Iztapalapa? Pero curiosamente hay zonas muy favorecidas del norte de la ciudad que también carecen de agua. ¿Qué está pasando? La pregunta es cómo problematizamos eso dentro del aula. Y ahí hay elementos dentro del programa analítico que no están contemplados. Perdón, no. Algunos estarán contemplados en los libros de texto. En algunos, en los proyectos, pero en algunos no. Pero quien lo sabe es la maestra y el maestro. Lo sabe el ATP también cuando trabaja con ellos en coordinación. Entonces, respuesta a este punto, la construcción, por eso dice Ángel Díaz Barriga, es una construcción y un proceso, ¿sí? Es un proceso situado. La pregunta que me pareció muy valiosa, ¿cómo se plasma el programa analítico? El programa analítico ni es un documento que ahí les va también por ventanilla o lo recuperamos vía formatos y es entregable o nos lo pedimos a la inteligencia artificial que lo favorece todo. Si es una construcción, es un proceso. El colectivo docente, la escuela, decide la forma en que lo registra, ¿sí? No estamos peleados con el registro, no se está planteando que no se registre, que no se plasme. Lo que se está diciendo, eso no es un entregable porque es un proceso vivo. Y al ser un proceso vivo, el colectivo decide cómo, de qué forma, y sobre todo, es un instrumento de trabajo del colectivo y es parte de la memoria educativa de la escuela, ¿sí? Que se va construyendo y reconstruyendo en las prácticas educativas. Y ahí es fundamental el papel del ATP. Fundamental. Y con esto quiero cerrar. La parte formativa del ATP es que al mismo tiempo que contribuye a la formación, como lo explicaron mis compañeras, es en ese mismo proceso en el aula, que muchos ya se vienen haciendo también, hay que reconocerlo, es en ese mismo lugar donde el ATP
También va reconociendo aquellos aspectos que necesitan formación, ¿sí? Es ahí, porque es ahí donde está situado su trabajo, sin desconocer que hace otras cosas, sin desconocer que se vienen haciendo, ¿sí? Pero es ahí. Y perdón que lo diga así. Durante muchas décadas, 4 décadas, nos dijeron que la escuela debía estar abierta a aquello que era la globalización. Debía estar abierta al organismo internacional OCDE, por ejemplo, Banco Mundial, recomendaciones, UNESCO. Sí, tenía que estar abierta a los empresarios, a las organizaciones, pero curiosamente siempre estuvo cerrada la comunidad. Abierta a unas cosas, cerrada a la otra. ¿Sí? ¿Qué nos plantea eso? ¿Qué nos afectó a eso? ¿Qué nos implicó, interpeló como ATPs? ¿Cómo llega eso a los profesoras y profesores? Que el saber de donde se genera la formación docente, al estar abierta a otros sujetos, tenía que venir de allá. Ya vendrá el experto, ya vendrá la línea que nos dirán, la UNESCO, que eso fue 70s, 80s, maravilloso, pero bueno, sí, pero cerrada la comunidad y en algún momento cerrada la propia idea de lo que pueda producir la escuela, ¿sí? Lo que se está diciendo en el programa, en el plan de estudios, en la nueva escuela mexicana, al poner a la comunidad como el lugar donde se articulan los procesos formativos, es que es desde la escuela, de los saberes docentes y los saberes del ATP y los saberes de los otros agentes, directora, supervisora, etcétera, pero sobre todo el colectivo docente, donde se genera el saber y las necesidades de construir o hacer más complejo ese saber a través de la formación, ¿sí? Y lo voy a decir así, no estamos propiciando, buscando que en algún momento ustedes se junten para que digan estas son mis necesidades, como si fueran síntomas, y la autoridad pedagógica, institucional, hiciera el diagnóstico como si fuera una enfermedad, y allí les va la cura con el programa de formación de la escuela, de la zona. No, nada que ver, ¿sí? Si la construcción del conocimiento, si la construcción que ustedes hagan, porque también construyen conocimiento, no es una enfermedad. No saber no es una enfermedad, ¿sí? Es un proceso, es una construcción humana. Ustedes deciden por escuela, con los colectivos, sus propias necesidades de formación y apoyan la propia necesidades, expectativas, deseos, o lo que construye y decida la escuela. Es un apoyo a la escuela y al mismo tiempo determinan sus propias necesidades de formación, ¿sí? Y lo que hace la autoridad educativa es atiende lo que necesitan, no les dice que es a través de un curso, ¿sí? O de expertos, no, es una articulación de cosas, ¿sí? No podemos tener programas de formación para todas y todos porque no son las mismas experiencias, ¿sí? Lo que hará la autoridad educativa es determinar, de acuerdo a la complejidad y diversidad, qué herramientas tiene para atenderla y en qué situaciones sí y en qué situaciones implicará otra. Y todo esto lo digo por aquella pregunta, y la autonomía que pueda tener el ATP es esta, ¿sí? Entre otras cosas. Gracias.